Les voy a pedir que vayan buscando 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 12. Y como muy bien dijo el pastor, en el sur hay muchas iglesias bautistas del sur. Muchas iglesias reformadas, muchas iglesias que comenzamos hace ya casi 17 años, con otros que ustedes también a lo mejor conocen, de una iglesia que hoy su nombre pues no está, pero sí el remanente, que es la iglesia bautista Raham, y de allí salimos mucho a plantar iglesias en cada pueblo, y a mí me tocó, por la gracia del Señor, plantar en Salinas. Soy de Santa Isabel, eso sí, pero de Santa Isabel, de mi hogar a Salinas, me coge unos 14 minutos, así que yo diría que es lo mismo que usted le toma con llegar de su casa a esta iglesia. También se me pidió predicar algo acerca de eclesiología y de un tema muy complejo. No porque el tema en sí es complejo, sino porque nosotros somos problemáticos. La Biblia es clara. La Biblia, no hay temor del Señor en revelar los principios bíblicos. El problema está en aquellos que cuando escuchamos no queremos desarrollar un pensamiento crítico, aceptarlo y ejecutarlo. Y es ahí porque yo llamo un tema problemático. El tema es el gozo de dar con un corazón generoso. Así que ya ven que tiene que ver con dar. Y de hecho el pasaje es bastante claro, bastante fuerte, una tonalidad bastante fuerte, que nosotros lo podemos dar lectura y así poder corroborarlo. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 12. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu inerrante y todopoderosa palabra. Te pido, Señor, que hables a través de tu siervo, que edifiques, Señor, a tu iglesia, que confronte a aquellos que están en pecado, y te pedimos que la tercera persona de la Trinidad sea haciendo el trabajo que es encomendado hacer, convencer de pecado, justicia y juicio. Padre, guíanos a toda verdad, y todo eso te lo pido en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Nosotros vivimos en un mundo donde muchos creen que la felicidad se mide por lo que uno posee. La sociedad constantemente nos está bombardeando con mensajes que dicen de la siguiente manera: si tienes más, vales más. Trabaja, acumula y disfruta, porque la vida es corta, y le añado, vive tu vida hoy como si fuese el último día. Primero piensa en ti y luego piensa en los demás. Y todo esto se ve a través de toda la publicidad en las redes sociales, y hasta la cultura popular promueve la idea de que la plenitud está en acumular bienes, alcanzar cierto estilo de vida o lograr estabilidad
económica. Y los números, querido hermano, confirman esta mentalidad. Un 59% de los estadounidenses piensa que el dinero puede comprar la felicidad. De hecho, le asignan un valor promedio a 1.2 millones. O sea, ellos dicen que si ellos alcanzan tener 1.2 millones de dólares son felices. Por otro lado, el 71% cree que tener más dinero resolvería la mayoría de sus problemas. De hecho, por ahí dicen que la felicidad, que el dinero no da la felicidad, pero llorar en un Ferrari es mucho mejor que llorar en una choza. Ahora, entre los millennials, y los millennials son los que nacieron en 1981 al 1996. Ellos piensan, el 72%, una cifra aún más alta, piensan que es así. O sea, que el dinero da la felicidad. Pero esta percepción no es nueva. Desde tiempos antiguos, el corazón humano desde la caída ha buscado seguridad, ha buscado satisfacción en lo material. De hecho, el hombre que alcanzó todo eso en aquellos tiempos, el rey Salomón, dijo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. A pesar de haber tenido más posesiones que cualquiera en su tiempo, descubrió que nada de eso le podía dar la verdadera satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que el dinero te puede dar cierta comodidad, y es real, es verdad, no lo podemos negar, pero no paz. El dinero puede comprar entretenimiento, y ahora que está de moda muchos viajes, pero no gozo. Puedes asegurar lujos y más en esta cultura de apariencia, pero no propósito. Y Jesús mismo advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En contraste, ¿saben lo que hace Cristo? Cristo nos recuerda, citado por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 35, que mejor es dar que recibir. O sea, allí dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero lamentablemente el mundo corre detrás de riquezas que perecen, de logros que se desvanecen y de posesiones que nunca, querido hermano y amigo, llenarán el vacío del corazón. Pero la palabra de Dios nos enseña aún más que la verdadera bendición no está en retener, sino en dar. Y dar no es simplemente desprenderse de algo. Es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Y es reconocer al mismo tiempo de que somos administradores, siervos inútiles, que lo que el Señor nos mandó a hacer, eso estamos tratando de hacer. Ahora bien, si yo les hago una pregunta a cada uno de los que está aquí, de cuál fue uno de los temas que Jesucristo trató con mayor frecuencia en su ministerio, muchos no incluirían el dinero en esta lista. Ahora, si usted estudia los evangelios, vamos a ver que Jesús habló muchísimo sobre el dinero. De hecho, está en el tope de la lista. Él sabía que los recursos materiales están profundamente ligados al corazón humano. Mis hermanos y amigos, para que usted entienda en esta corta introducción, el manejo del dinero es un reflejo exacto del verdadero carácter de una persona. Él mismo lo dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. En otras palabras, la forma en que nosotros usamos el dinero
revela lo que realmente nosotros valoramos. Porque no es lo que decimos con la boca lo que define nuestras prioridades, sino cómo administramos lo que Dios nos ha dado, independientemente de nuestro nivel económico. Jesús no evitó hablar del dinero, porque sabía que revela dónde está el corazón. Sin embargo, la iglesia de hoy muchas veces ha callado por miedo a que se nos confundan con intereses equivocados. Ahí van a pedir dinero. Ahí están los del Evangelio de la Prosperidad. De hecho, en nuestra iglesia, yo tuve que confesar que estamos en el extremo de no hablar de este tema. Las ofrendas en mi iglesia las recogemos al final. Oramos por ella y aquel que quiera echarla allí, las echa. Yo no estoy diciendo que eso es lo correcto y que nosotros somos más espirituales. No, es para que las personas que comiencen a entrar a la iglesia, visitas, puedan entender que nosotros nos distanciamos de esa mentalidad de prosperidad, de ese evangelio que ha hecho mucho daño a la iglesia evangélica. Y por lo tanto, nosotros en un comité llegamos y determinamos que era mejor hacerlo de esa manera, en prudencia, pero nos acomodamos y nos hemos ido a ese extremo de no tocar este tipo de tema. Y ¿sabes lo que pasa, hermano? Que cuando no se toca ese tipo de tema, hay un gran silencio en lugar de proteger a la iglesia, porque dicho sea de paso, ustedes hoy están aquí convocados por Dios a través de su siervo para dar gloria y honra a Él. La iglesia está hecha para el creyente, no para el inconverso. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que se beneficien porque no hay persecución y gente del mundo puede entrar a escuchar el evangelio. Eso es una realidad. Nosotros le hablamos a distintas personas en el mismo día y en el mismo escenario, en el mismo contexto. Pero, hermano, la iglesia está formada para que glorifique a Dios y que el pastor o pastores prediquen para tal edificación, para que ellos puedan glorificar a Dios. Así que la iglesia está hecha para, el culto está hecho para la iglesia. Y nosotros hemos callado. Y ese silencio nos ha hecho cómplices a los que tenemos la responsabilidad de predicar de una visión distorsionada de la mayordomía cristiana. Nos ha hecho cómplices. Y por eso debemos abordar estos temas con mucha seriedad. Hay muchos tabús que no se pueden hablar. No, se deben hablar, pero con seriedad y prudencia. Porque el apóstol Pablo, en Hechos 20, dice, yo me voy tranquilamente porque yo prediqué a ustedes todo el consejo de Dios. Y hablar de economía es parte del consejo de Dios. Ahora ya estamos preparados para comenzar. En 2 de Corintios, Pablo escribe por varias razones. Una de ellas era reconciliarse con la iglesia que fue reprendida en su primera carta, y al ver la reacción de no arrepentimiento, Pablo aún allí les escribe que se examinen si verdaderamente están en la fe, porque muchos no se habían arrepentido. Pero no tan solamente eso, sino para defender su apostolado, porque había mucha crítica en contra del apóstol Pablo y de su ministerio. Y por lo tanto, él tiene que en un momento dado traer este asunto de que él fue al tercer cielo, pero que Dios le ha dado un aguijón para mantenerlo humilde. Él tuvo que sacar esas credenciales porque había gente que dudaba de su apostolado. Pero también hace un llamado a la generosidad, a que la iglesia recogiera una ofrenda voluntaria. Y cuando nosotros hablamos de generosidad, lo podemos definir de la siguiente manera: es dar voluntaria, alegre y sacrificial, movidos por la gracia de Dios para su gloria y el bien del prójimo.
En los capítulos 8 y 9, el apóstol Pablo exhorta allí a los corintios a participar en una ofrenda destinada a los creyentes pobres en Jerusalén. Y esa necesidad surgió debido a la gran hambruna ocurrida en tiempos del emperador Claudio del año 41 al 54, la cual trajo consigo una extrema pobreza. Y lo que hizo el apóstol Pablo ante esta situación fue utilizar el ejemplo de generosidad de los macedonios. Y entiéndanse, cuando yo digo de los macedonios, estamos hablando de la iglesia de Filipo, de Tesalónica y de Berea. Y esas iglesias fueron desprendidas. Y Pablo utiliza eso. Miren lo que estas iglesias hicieron. Y ahora nos toca a nosotros poder recaudar una ofrenda con el fin de edificar a nuestros hermanos que están sumergidos en una extrema pobreza. Si ustedes van al versículo 1 y 2 de allí mismo, de 2 de Corintios, voy a leer la Nueva Traducción Viviente con la intención de que yo no tenga que explicar el texto. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Macedonia era una región de Grecia que en el pasado había sido muy próspera por sus minas de oro y plata. Sin embargo, con el tiempo el Imperio Romano confiscó esas riquezas y la región cayó en profunda pobreza. Y aún así, Pablo describe a los macedonios como hermanos que en medio de grandes pruebas de tribulación, o sea, estaban mal. No solo ellos permanecieron gozosos en la tribulación, sino que sobreabundaron en generosidad. De hecho, miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Ustedes saben lo que es natural para alguien que está en medio del sufrimiento. Algo natural que emana de alguien que está sufriendo. Centrarse en sí mismo. El único que no hizo eso, y hay unas excepciones, pero el único que no hizo eso es Jesucristo, que estando en la cruz está pensando en los demás. Estando en la cruz está diciendo perdónalos porque no saben lo que hace, o sea, está orando por los demás. Estando allí en la cruz está pendiente a cómo iba a ser sostenida su madre. Estando sufriendo está pensando en los demás. Pero nosotros, cuando comenzamos a entrar en un sufrimiento, pensamos que los demás son los que tienen que darnos. O sea, comenzamos a entrar en lo que nosotros llamamos autocompasión. Es que yo estoy sufriendo. Yo llego aquí para que me sirvan, no para servir. Porque yo estoy sufriendo. Pero mis queridos hermanos, ¿quién de aquí no tiene una lucha y un sufrimiento? Si nosotros vamos a adoptar esa conducta equivocada, no haríamos nada. De hecho, yo no estaría ni predicando. Porque todos estamos en sufrimiento, pero todos estamos llamados a servir aún a pesar de nuestro sufrimiento. Y eso fue lo que hizo esta iglesia de Macedonia. Ellos, aún a pesar de que estaban sufriendo, ellos abundaron en generosidad, no importando la situación. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de la gracia de Dios había transformado la perspectiva de estos creyentes. Ellos entendieron que el verdadero gozo y la verdadera riqueza no están en lo material, sino en Cristo mismo. Y ese es el ejemplo que Pablo coloca delante de nosotros en la mañana de hoy. Se lo colocó delante de ellos a los corintios, que es su primera audiencia, y nos coloca este ejemplo delante de nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos qué significa ser realmente generoso. Y lo primero que Pablo subraya
aquí es un contraste fundamental que tiene que ver con el corazón del dador. O sea, la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad ofrendada. Por eso yo quiero que en primer lugar nos enfoquemos al corazón del dador, y eso lo podemos nosotros ver en los versículos 5 al versículo 7, el cual tiene muchos contrastes. Allí nosotros podemos leer: así que pensé que debería enviarle a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Pablo exhorta a los corintios aquí a preparar su ofrenda con anticipación y no por obligación ni por presión. La idea de que uno predique esto no es decir, pues ahorita cuando tenga que dar, pues doy. No hay de otra. Eso es resignarse. Y Dios no busca corazones resignados, sino que amen la voluntad de Él. Eso es cuando estás pasando por una prueba y viene el pastor y te dice, pero tienes que alabar porque Dios es soberano y te permitió pasar por esa prueba. Y entonces, pues, no me queda de otra. Eso es resignación. Y Dios no pide que nosotros estemos resignados, sino que verdaderamente amemos que Dios está obrando en nuestra vida aún en medio de situaciones difíciles. Lo mismo está ocurriendo aquí. A la hora de dar, Dios está más interesado en el corazón que lo que usted va a dar en concreto en su ofrenda, en el corazón. Para Dios el valor de la ofrenda no se mide por la cantidad, sino por la disposición del corazón. Ahora usted está diciendo, yo tengo un corazón muy bueno, un peso voy a dar. Porque lo importante es el corazón. Espérese un momento. Espérese un momento. Si es verdad, a Dios le interesa nuestro corazón. De hecho, hay un pasaje en la bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que de hecho toca ese tema de manera secundaria, pero lo menciona. Allí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. O sea, a Dios le interesa el corazón. Tienes que reconciliarte. A mí me interesa cómo tú estás en relación con los demás, conmigo y con los demás. Isaías capítulo 29, versículo 13. Allí Dios reprende a su pueblo porque allí claramente dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero ¿sabe qué Pablo no quería? Que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica y dieran por obligación. Mis hermanos, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Los apóstoles tenían un ministerio que no tenemos nosotros los pastores. Y después de ello, nadie lo ha tenido. Y Pablo, con esa autoridad apostólica, Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, Pablo, el que era un atrevido, Pablo, el que era un erudito, pero a la vez era una persona espiritual. El apóstol Pablo, él sabía que si él escribía esto y la gente iba a leer o a escuchar esta carta, inmediatamente se podían sentir obligados por temor que Pablo no fuese, y después le hicieron una carta a ellos. La tercera carta a los Corintios, de hecho, se dice que hay, y fuera de regañar a esa persona, que no dieron. Por lo tanto, Pablo no quería para nada utilizar esa autoridad apostólica de manera incorrecta. Mi hermano, Pablo lo que le quiere decir es lo siguiente: yo quiero que ustedes den entendiendo que es una bendición bendecir a otros.
Y yo vuelvo a repetir porque todo lo que yo acabo de decir se resume en esa oración. Pablo lo que quiere decir es lo siguiente: yo quiero que ustedes den, entendiendo que es una bendición bendecir a otros, porque Pablo también le da importancia al corazón. Ahora usted podría estar pensando en estos momentos, no hay problema, aunque yo tenga en el banco bastante dinero, yo puedo dar solo un poco, porque lo importante es dar. Pero la palabra de Dios nos reta, que no se trata solo de dar, sino de dar con generosidad y con un corazón alegre cuando lo hagamos. Mira, mi hermano, andar con una persona orgullosa es incómodo. A mí no me gusta andar con personas orgullosas. Y podemos nosotros en diversas teorías decir, no te gusta porque tú eres un orgulloso. Todos tenemos algo de orgullo, no hay problema. A mí se me va a ver de momento y así sucesivamente. Sí, pero hay gente que excede eso. O sea, tú puedes estar hablando con alguien y tú puedes decir, mire, mi hermano, yo estuve en los Estados Unidos, hice esto, hice lo otro, y esa persona, yo también lo hice. ¿Usted no conoce gente así? Si no, yo se los envío para acá. Y entonces vuelves y entras y no, pues fíjate, yo pienso tal cosa por esto, por lo otro. Pero yo también he hecho eso. Tú dices, espérate. El yo siempre está presente. ¿Eso es incómodo? No hay una cosa que aleje más, no hay un pecado que aleje más a las personas que el pecado del orgullo. Cuando uno lo tiene, la gente se siente, este es muy orgulloso, déjalo por allá. Pero ¿sabe qué otro pecado también aleja aún a los mejores amigos? La tacañería. Yo no sé si aquí, porque cambia mucho, es increíble, pero cambia tanto. En el área sur se utiliza una palabra que yo creo que también se utiliza aquí, que es maceta. Andar con una persona maceta a mí se me hace bien difícil, sabiendo que tiene dinero. Entonces, son de estas personas que pueden andar con los tenis todos desbaratados y no hay problema, esa es tu decisión. Pero comienza a quejarse cuando todos conocen a su alrededor que está lleno de dinero. O sea, no se beben un refresco por no botar la botella. Y eso es incómodo. Eso aleja aún a los mejores amigos. Y la Biblia es bastante clara. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En otras palabras, la generosidad abre puertas, mientras que la mezquindad levanta muros. Además, un corazón avaro nunca experimenta verdadera paz. ¿Sabes por qué? Porque vive en temor de perder lo que tiene, incapaz de disfrutarlo plenamente. Está mirando todo el tiempo la cuenta del banco. Y ahora es fácil, porque solamente con Face ID entras a la cuenta del banco y la mira, ahí está bajando. Por ahí muchos se rieron. No, de hecho, lo hago yo también. Pero lo hacemos con una buena intención. Pero hay gente que la mira simplemente para sentir satisfacción y tranquilidad, porque su confianza no está puesta en Dios, está puesta en esa cuenta de banco. Pablo les da una ley espiritual aquí. Versículo 6. La ley espiritual de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo usa el principio de agricultura. Lo que uno siembra, eso recoge. La idea es que tú puedes tener 30 semillas de cualquier fruto y como agricultor tú las miras y dices, voy a tirar 2 y me voy a quedar con las otras 28 en el bolsillo. Cuando venga la hora de recoger, solamente vas a recoger 2. No vas a recoger mucho. La idea es esa, pero si tú confías en que ya tú hiciste tu labor de arar el terreno, todo muy bien, y tú echas las 30, pues entonces la cosecha será mucho más grande. Dar poco de mala gana o con egoísmo trae una cosecha escasa. Hermano, la matemática de Dios es distinta a la matemática del hombre. Si nosotros tenemos 10 y se nos quita 1, es 9.
Eso es sencillo. En los términos de Dios todo eso cambia. Y no estoy diciendo, hermano, automáticamente que vas a tener 10, da 1 y te vas a recibir 12. No tengan temor. Que sus rodillas no tiemblen, ni menos los líderes y pastores de aquí. De eso no se preocupen. Porque yo sé que este pasaje es usado, de hecho es el favorito de los siervos del diablo, que creen en el evangelio de la prosperidad económica. Pero si usted sabe bien de la Biblia, las ofrendas nunca se recogían para enriquecer a alguien, sino para evitar pobreza. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se recogían no para enriquecer a nadie en particular, sino para evitar la pobreza del pueblo. Así que si alguien recoge con el fin de enriquecerse, ya hay un principio errado. Pero yo sé que este pasaje lo usa mucho. Vamos a pactar, entonces traen aquí y da tu ofrenda y Dios te va... algo inaudito. Pero yo les quiero decir algo, que aunque muchos tuerzan este texto para su propio beneficio, eso no elimina lo que la Biblia realmente enseña. Hay una relación directa de lo que uno da con lo que uno recibe. Pastor, ¿eso quiere decir que si yo doy 20 me van a dar? No, mi hermano. Lo que yo les estoy diciendo es que hay una relación directa de lo que uno da con lo que uno recibe. De hecho, R.C. Sproul decía lo siguiente. R.C. Sproul dice, nos recuerda que la generosidad no es meramente una cuestión de dar más, sino de creer que Dios es fiel para suplir nuestras necesidades, incluso más allá de lo que damos. Quien da generosamente lo hace porque confía en el Dios que provee y no porque espera recompensa humana y se aferra a sus bienes. Es bastante claro. Nosotros no damos con la intención de que Dios nos bendiga. Damos porque queremos glorificar a ese Dios que se dio a sí mismo por nosotros y también para bendecir a aquellos que son nuestros hermanos en la fe, porque es mejor dar que recibir. Bienaventurado es aquel que da. Lo que Pablo está diciendo es que todos debemos ser generosos a la hora de dar. Mira, mi hermano, no voy a decir y amigo porque si usted no se ha convertido, primero conviértase. Mire, mi hermano, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años y eso se ve más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, eso es indicativo de que tú estás sembrando escasamente. Pastor, esa es duro, ese punchline es duro. ¿Es duro? Pero es una realidad. Es una verdad. Ustedes saben que en los Estados Unidos, y eso está en las estadísticas, Estados Unidos lleva estadística de todo. ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuántos pájaros hay? Y llevan de estas estadísticas y nos favorece. En los Estados Unidos se dice que en los últimos años, en el pueblo de Dios, entre los cristianos, el salario aumentó, pero que al mismo tiempo las ofrendas disminuyeron. Y usted lo puede buscar, eso es una realidad. En los Estados Unidos. ¿Saben lo que indica eso? Un problema del corazón. Porque el síntoma es el que yo acabo de describir. ¿Cuál es el síntoma? Que ellos están ganando más y dando menos. Entonces, cuando uno va a trabajar esa área, ese es el síntoma. Esa es la rama. Si yo corto eso, va a crecer por otro lado. No, el problema es un problema de corazón. Tú amas más el dinero, amas más a ese Dios que al Dios verdadero. Ese es el problema que tú tienes. Y lo estás mostrando en que más Él te está bendiciendo para tú bendecir a otros y lo que estás es echando para ti todo ese dinero. Las ofrendas deben ser generosas. ¿Sabe cómo? En proporción a nuestros ingresos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Y sí, hermano,
La carta de Corintios tiene hasta el capítulo 16. ¿Y por qué yo lo digo? Porque la gente como que en el capítulo 13 se cansa, que ese es el más famoso. Ya los demás son un poco conflictivos, de los dones, aquello, y ya lo dejamos. Pero sí tiene este, y muchos no llegan allá. ¿Y sabe lo que dice este? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrenda. ¿Qué dice ahí? Que cada uno dé según haya prosperado. ¿Quién lo dice? ¿Los pastores o lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo bajo autoridad apostólica? Si usted cree en la Biblia, tiene que creer en esto. No puede ser selectivo como el evangelio liberal o la teología liberal que dice que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no toda es palabra de Dios. Y por lo tanto yo puedo decir, eso no lo es, porque no me conviene. Esto no significa que si yo doy 10, por si usted todavía no ha entendido bien, Dios me va a devolver 100. Esto no son las inversiones. Hay un mundo y un campo de inversiones que yo desconozco y el que conoce, si quiere, vaya allá. Pero esto no son inversiones. Esto no es, pues quiere decir, espérate, yo estoy pelado. Y yo amo a Dios. Es verdad lo que está diciendo. Y lo que tengo son 10. Si yo doy 10, a lo mejor cuando salga me encuentro 30 del parking. No, eso yo no lo estoy diciendo, usted está entendiendo mal. Dice, yo no tengo la agenda de Dios para saber lo que le va a pasar en su vida. Y por eso yo no lo estoy diciendo. Yo predico principios. Pero Dios trabajará con cada uno de ustedes de una manera distinta. No. C.S. Lewis decía, hermanos, si nuestros gastos en comodidad, lujos y entretenimiento están al nivel de la mayoría comparados con otros que tienen ingresos similares, probablemente estamos dando muy poco. La verdadera generosidad se mide no por lo que nos sobra, sino por lo que damos aún cuando podemos gastarlos en nosotros mismos. Hermano, la cosecha no siempre es material. Yo soy de los que cree así. Hay gente que dice, no, tiene que si es esto, es dinero, y yo lo respeto. El problema es que en la ejecutoria es muy relativo. Porque yo he visto gente tacaña prosperar y gente que da empobrecido. Entonces me reta a mí a la interpretación. Dios nos va a sostener. Yo no estoy diciendo que ese que está empobrecido no tiene sustento y no tiene abrigo. Pero cae en la categoría de pobre. Así que yo no puedo decir eso, pero sí yo soy de los que creo que la cosecha no siempre es material, puede ser espiritual, eterna, en carácter, en frutos, en otros, en gozo, en recompensas celestiales. El Señor nos anima a hacer tesoros en los cielos. Pero también el versículo 7 nos habla de la actitud correcta al dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ustedes saben que a los 18 años yo iba a una iglesia evangélica y pasaban por las filas la bandeja de las ofrendas. Mis padres se habían convertido en esa iglesia y eran muy radicales. Entonces ellos, como sabían que yo estaba pelado, me daban un pesito para echarlo ahí. Pero yo a lo mejor traía centavos en mi bolsillo y ellos no lo sabían. Pues, ¿qué yo hacía? Guardaba el dólar y tiraba los centavos. Ahora, hay algo que de momento me di cuenta que me creó vergüenza. Que el dinero no hace ruido, el peso no hace ruido, pero las monedas sí. Entonces cuando yo echaba eso, todo el mundo miraba.
Y dije, no, te voy a tener que echar el peso. Mi vida giraba para qué piensan las personas de mí, no Dios. Cuando nosotros vamos a este pasaje, Dios nos dice, yo no quiero que ustedes vengan a dar con tristeza, ni que ayuden a su hermano que está pasando por necesidad y darle con tristeza. No. ¿Sabes qué? Háganlo con un corazón completamente agradecido. Aquí la idea que Pablo quiso transmitir es la de un individuo, y espero que no sea ninguno de ustedes, que ofrenda lamentando en su corazón lo que podía hacer con ese dinero ofrendado. Por eso que yo daba centavo y no el peso. El peso me daba para más, para un chito y un frizzy de cola. Yo sé que ahora eso no es. Un peso no da ni para el frizzy. Pero antes sí. Entonces yo decía, si yo doy el dólar y me quedo con 2 pesetas o 35 centavos, eso me da para 3 bimbos. No me da para la refresco. ¿Ves? Eso es lo que Pablo está pensando aquí. No lo debemos hacer por obligación. No ofrendes con la misma actitud que pagas tus impuestos. Mis hermanos, todos debemos pagar impuestos. Y si hay alguien que no está pagando impuestos y debe pagar impuestos, está cometiendo pecado, porque está violando la ley de donde vive. Ahora bien, lo que la Biblia no me dice es que yo lo pague contento. Si usted encuentra algo que yo puedo decir, pero lo tengo que pagar contento, no. Yo trato y aquello, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en Puerto Rico? Está bien, yo pago impuestos, pero ¿por qué cogí este boquete en esta cajetera? ¿Por qué entonces yo tengo que ver todavía focos no alumbrados? Etcétera, etcétera. Exigimos. No, en esto aquí no. O sea, hermano, no ofrende con la misma actitud que tú pagas los impuestos. Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada al ofrendar. ¿Escucharon? Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada al ofrendar. Él se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Recuerden que es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva sobre la ofrenda. La generosidad no es una carga, es un privilegio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y no se olviden, no se preocupen, hermano, yo siempre hago esto en la iglesia, está largo. No, ya los otros 2 son más cortos. El que yo me voy a tardar es pues abundo y los demás voy ya concluyendo. Pero el segundo punto que yo quiero que nosotros veamos está en los versículos 8 y 9, que es la provisión abundante de Dios. Porque Pablo no lo deja ahí. Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo comienza recordando que no dependemos de nuestra capacidad de producir, sino del Dios que es poderoso. Y de hecho, la abundancia que usted puede tener no es casualidad, sino es un acto soberano de un padre que cuida a los suyos. Esa frase que nosotros podemos ver ahí, toda gracia, ¿la ven? Muestra que su provisión no se limita a lo material, toda gracia. También incluye fuerza, sabiduría y gozo para vivir en contentamiento aun cuando no se tiene nada. Pero también nos dice todo lo suficiente. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Mira que yo quiero muchas cosas. Desde pequeño usted no es así. Y viene Navidad y yo quiero. Pero recibíamos lo que nuestros padres podían darnos. Y yo me quejaba. De hecho, a mí, a los 15 o 16 años, no me acuerdo ya, han pasado años, a mí me dieron una Biblia. En ese tiempo fue el peor regalo. De hecho, a mí me avergonzaba decirle a mis amistades que mis padres me habían regalado una Biblia. El día de Navidad.
Cuando el Señor me transforma, nosotros comenzamos a dirigir el grupo de jóvenes. La Biblia que yo usaba para predicar era esa Biblia. Me da nostalgia en algo, es que ahora mismo no sé dónde está esa Biblia. Pero yo la guardé, era la Biblia juvenil. No sé si se acuerdan, una Biblia juvenil, colores, y estaba toda escrita, ya estaba rota, las páginas estaban salidas, pero le cogí ese aprecio. Porque yo quería algo mucho más atractivo, de moda, pero lo que me dieron era lo que yo necesitaba, una Biblia. Dios nos da lo que necesitamos, no necesariamente todo lo que nosotros queremos. Y es para nuestro bien. Porque usted no malcría a sus hijos, Dios tampoco nos malcría a nosotros. En la economía divina, la meta, y escuche bien esto, por favor, todo es importante, pero hay líneas que yo quiero que resuenen todo el tiempo en su mente y en su corazón. La meta no es la acumulación, sino la mayordomía. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay un grupo de personas dentro de nuestras iglesias que tienden a tener muchos ahorros, y eso es muy bueno, eso es mayordomía. Hay que hacerlo. Y siempre me están citando la vaca flaca y las vacas gordas. No porque las vacas flacas. Entonces yo digo, pero es verdad. Ahí podemos nosotros extraer prudencia, sabiduría, y entre eso hubo un ahorro porque venían momentos difíciles y nosotros sabemos que nuestra vida es así. Hay altos y hay bajas. Hay montes, hay picos y hay valles. Es verdad. Pero yo les digo, primero, allí se estaba trabajando con una nación. Eso era una administración más grande. ¿Sabes para qué? Para poder proveerle y sostener a la familia que iba a salir el Mesías. Eso es todo. O sea, hay un principio de preservar a la simiente de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y por lo tanto, todo el Antiguo Testamento nos enseña cómo Dios preserva, aún después de Abraham decir que su esposa era su hermana y cómo Dios tuvo que ir y amenazar al rey y sacarla. Todo eso habla de cómo Dios está preservando, guardando la promesa de Génesis 3:15. Así que eso era para poder proveerle a la familia que estuviese viva, claro está, propagarse, multiplicarse y luego venir el Mesías. Lo que usted me está citando no es porque les encanta ahorrar y quieren espiritualizarlo, lo que ustedes son unos carnales, así yo le digo. Porque están tomando eso, sus bancos los tienen virados, pero ven a su hermano pasando una necesidad y comienzan a quejarse con el hermano en vez de sostenerlo. Hermano, no hay algo tan repulsivo que saber que una persona tiene dinero y tú hablas de que las cosas están mal económicamente y ese que tiene dinero comienza a quejarse también contigo. Y uno con la ganas de decirle, yo estoy bien maceta. Si tú tienes chavo. O sea, como que me viene el viejo hombre que era decir las cosas que uno entendían que eran verdad. Pero vienen con el asunto, hay que ahorrar. No, hermano, hay que orar. Pero la meta en la economía divina no es la acumulación, sino una buena mayordomía, y entre esa buena mayordomía hay ahorros. El texto no dice que Dios va a proveernos para que vivamos en una comodidad egoísta, sino para qué dice allí, abundéis para toda buena obra. O sea, que Dios te da para que tú abundes en toda buena obra. La bendición tiene dirección. ¿Cuál es la dirección? Del cielo hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Y Dios va a dar para que nosotros nos sostengamos, claro está,
sostengamos a nuestra familia, nuestras prioridades, podamos sacar un fondo de ahorro para esos momentos difíciles, que no tan solamente es para mi beneficio, sino para el beneficio de mis hermanos que puedan estar pasando luego un momento difícil. Porque Dios nos unió a una nueva familia. Y así como usted ayuda a su familia de sangre, cuando están pasando un momento difícil de sus ahorros, también en los momentos de crisis a la nueva familia de la fe se le ayuda. Ustedes saben que el Señor dice que iba a poner la espada, que no venía a traer paz. ¿Sabe por qué? Porque la familia de sangre, en ese tiempo y de hecho en todos los tiempos de la historia, iba a dejar ser nuestra primera familia. ¿Por qué? Nos iban a rechazar. ¿Y qué hace Dios en su soberanía? Nos incluye en una nueva familia. Ustedes no van a estar solos. O sea, el evangelio confronta de tal manera que va a haber una división aún entre aquellos que se aman hoy. Padre, y las relaciones, cuando usted ve el pasaje, son las relaciones más íntimas. Sí, va a haber eso, pero no te preocupes porque yo los voy a incluir, a añadir a una nueva familia de la fe. Y lo que no te puede dar la familia de sangre porque te van a odiar por el evangelio, la familia de la fe te lo va a proveer. Así que hay un déficit si eso no se está haciendo. Si usted simplemente espera, pero él tiene papá, él tiene mamá, él tiene hermano. No, nuestra responsabilidad es orar unos por otros, sostenernos unos a otros, ayudarnos unos a otros y en momentos de necesidad poder colaborar y ayudarnos mutuamente para que Dios sea glorificado. Ahora, si usted simplemente está pensando en usted, hay un gran problema. Por eso esto rompe la mentalidad de escasez y fomenta la generosidad como estilo de vida. Y Pablo cita el Salmo 112, versículo 9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justicia aquí no es una obra que salva, sino la evidencia de un corazón transformado. Cada acto de generosidad deja una huella que trasciende lo material y se convierte, querido hermano, en un testimonio del evangelio y tesoro en el cielo. Cuando nosotros bendecimos a otros, reflejamos el carácter de Cristo. Yo les hago una pregunta. ¿Dios necesita dinero? No. Él es el dueño del oro y la plata, el Dios de todo, lo creado. Pero nuestros hermanos en la fe y todo esto necesita dinero. Vivimos así. No hay nada malo. Nosotros no podemos demonizar el dinero. Que eso es lo que ha pasado. Nosotros lo que tenemos que tener cuidado es de no amar el dinero. Ahí está el punto. No amen el dinero. ¿Sabe por qué? Porque muchos, amando el dinero, se extraviaron de la fe, dice Pablo a Timoteo. Porque el principio de todos los males es el amor, no el dinero, el amor al dinero. Y cuando uno quiere guardar, está mostrando amor al dinero. Pero cuando uno es generoso, está mostrando que su Dios no es el dinero, sino su Dios es Jesucristo. Y Pablo quiere culminar, y lo vamos a culminar en este tercer punto, el propósito final de todo esto, aunque nosotros nos beneficiamos, es la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene una dirección, la gloria de Dios. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora es para la gloria de Dios, pero usted se beneficia. Cuando nosotros somos generosos, es para la gloria de Dios, pero alguien se está beneficiando. Y eso es lo que Pablo explica en los versículos 10 al 12, que dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y esa palabra es generosidad. Para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pablo recalca que Dios mismo es quien da semilla al sembrador
y pan al que come. Y esto nos enseña que cada recurso que nosotros tenemos proviene de Él, desde lo más básico, el alimento, y hasta lo que sembramos en otros. Porque la generosidad cristiana comienza reconociendo que nada es nuestro en última instancia. Y no es estéril tampoco, porque Dios multiplicará la semilla y hace que la obra produzca frutos espirituales. Dios nos enriquece en todo, como dice el pasaje, pero no para ostentación, no, sino para que podamos seguir siendo generosos. ¿Sabe cómo se mide la verdadera prosperidad? Se mide en cuánto impactamos la vida de otros para la gloria de Dios. Y Pablo subraya que esta administración, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, cada vez que hay una necesidad suplida en el pueblo de Dios, las bocas se llenan de gratitud. Y el resultado nunca es exaltación al dador humano, sino adoración al dador supremo, Dios. No sé si acuerdan, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Pablo dice, por la bendita gracia de Dios, la iglesia de Macedonia, o sea, la iglesia de Macedonia dio mucho estando en momentos difíciles, pero Pablo dice, eso fue por la gracia de Dios. Nunca la exaltación es para un ser humano. La exaltación es para Cristo, porque si algo bueno sale de mí o de alguien de ustedes y lo ayuda, tiene que estar usted consciente que eso proviene directamente de Dios, porque nosotros somos seres egoístas. Y mejor es que me den. El texto, en vez de decir, mejor es dar que recibir, mejor que me den que dar. Así nosotros lo tenemos en nuestra mente carnal. Pero no, querido hermano, es una bendición. Pero esa bendición viene impulsada por el Espíritu Santo que cada uno de los que se ha convertido tiene. Si algo bueno sale de mí, denle gloria a Dios, porque yo de mí, de mi corazón, nada bueno. Ahora, si algo malo sale de mí, ese soy yo. Ese soy yo, mi pecado. Porque siempre la gloria es para Él. Cada vez que una necesidad es suplida, las bocas se tienen que llenar de gratitud. Y el resultado no es exaltación al dador humano, sino adoración al dador supremo, que es Dios. Culmino. La generosidad conecta a la iglesia en un círculo de gracia. Alguien da, otro recibe, y ambos glorifican a Dios. Así que, hermano, Pablo nos recuerda que demos con alegría, no como una carga. Es un privilegio, porque al hacerlo participamos del carácter mismo de nuestro Padre Celestial. Pero debemos recordar algo más profundo, que el modelo supremo de generosidad no lo vemos en la iglesia de Macedonia, no lo vemos en la iglesia de Corintios, sino en Jesucristo mismo. De hecho, el apóstol Pablo, en el versículo 9 del capítulo 8 de 2 a los Corintios, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Miren esto. Por amor a nosotros, que no queríamos saber nada de Él. Él dice que se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cruz Cristo nos dio el regalo más grande, su vida, para que nosotros recibiéramos perdón, salvación y una herencia eterna. Por tanto, el llamado hoy no solamente es a dar con manos abiertas, sino primero recibir el don inmerecido de la gracia en Cristo. Él nos dio todo, incluso su propia vida, para hacernos hijos de Dios. Y si aún no has recibido ese regalo, hoy es el día para creer en Él
Y si ya has sido alcanzado por su bendita gracia, entonces vive como un dador alegre. No porque esperes algo a cambio, sino porque tu corazón rebosa en gratitud al Dios que se entregó por ti. Hermano, el Evangelio nos recuerda, damos porque Dios primero se dio. Dios no nos pide algo que Él no hizo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero que amó a Dios sobre todas las cosas fue Él. Dios no nos va a mandar algo que Él no hizo, porque Él nos exige que para nosotros poder tener autoridad sobre la grey tenemos que vivir, no predicar, vivir lo que predicamos. Así que el Evangelio nos recuerda que nosotros damos porque Dios primero nos dio a Cristo, y toda generosidad que brota de un corazón redimido siempre termina en lo mismo: alabanza, gratitud y gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Vamos a estar puestos en pie. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Tenemos la esperanza que no vira atrás vacía. En tu plan soberano, Señor, tú tenías este día escogido para que este siervo predicara en este lugar esta predicación, para tú confrontar a tu iglesia, la cual tú compraste, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de tu amado Hijo. Así que sabemos que esta palabra no va a retornar vacía, sino que va a ser y va a cumplir el propósito por la cual ha sido predicada. Yo te pido, Señor, que sea para arrepentimiento de aquellos que no creen, que sea para avivar el corazón de muchos que necesitan ser avivados, para que aquellos que ya son parte de tu iglesia pero han caído y han cogido el molde de este mundo y se han aguantado en dar como deberían dar, hoy te puedan pedir perdón, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. El único que caminó en esta vida de manera perfecta fuiste tú. Todos necesitamos de tu gracia diaria. Todos necesitamos de tu perdón diario y de reconciliarnos cuando hemos pecado. Así que, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a entender el Evangelio, que el primero que se dio por nosotros fuiste tú. Te humillaste hasta los sumos. Y estando en ese tipo de humillación no te bastó, sino que fuiste a la cruz, a lo más profundo, y allí moriste por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros tengamos acceso al Padre por medio tuyo. Cuando creemos y depositamos toda nuestra confianza, no tan solamente en esa obra vicaria, sino también en tu vida justa. Tú viviste por nosotros, tú moriste por nosotros. Y si hoy somos parte de tu iglesia, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino es por lo que tú hiciste. Porque toda gloria es para ti, no a los hombres, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.